estaría mal. Luego tenemos a Norberto Bobbio, que en 1960, la década de los 60, dijo que no era necesario fundamentar el derecho, que ya se encontraba escrito y que vamos a hacerlo efectivo. Y entonces a partir de ahí vinieron una serie de críticas durante 30 años y más o menos en 1993 en un congreso se desdijo, dijo, bueno, está bien, si es necesario fundamentarlos, lo que yo me refería es que ya hay muchas cartas y declaraciones de derechos humanos y que lo que nos está faltando es hacerlos efectivos. Pero esto de 1960, cuando dice que no es necesario fundamentarlos porque ya están, es el principal fundamento positivista. Si ya están aquí en la ley, ya no requieren fundamento. ¿Por qué? Porque este es el fundamento. No hay otro. Ese es el fundamento. Entonces los derechos humanos van a ser los que están escritos. Volvemos al ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos te dice que los derechos humanos son el conjunto de derechos reconocidos por la Constitución, o cuando la misma Constitución, vamos a ver aquí la Constitución, te dice, cuando la misma Constitución te dice que los derechos son reconocidos, lo que pasa ahí es que tenemos una Constitución con fundamento jus positivista. Y en México es lógico, sería raro que no lo tuviéramos, porque nosotros tuvimos una influencia de los exiliados españoles. Déjenme, aquí me estoy equivocando, les comparto pantalla. Ahí está la pantalla, ¿verdad? Ok, miren, esto tiene que ver con nuestro sistema jurídico. Sin duda la tradición liberal es el elemento de nuestro sistema jurídico oficialmente, aunque ya empieza a tener ciertos cambios. Pero si ustedes se fijan aquí en el artículo 1 de nuestra Constitución, dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, cuando aquí se modifica, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, esta simple palabra que atiende a que el fundamento en México es positivista. O sea, y les digo, tiene una razón histórica. En 1936 a 1940 llegaron exiliados españoles y siguieron llegando, yo creo que años posteriores. Dentro de esos exiliados españoles, por la guerra de Franco, por el franquismo, Franco llega al poder en el 36, empieza a perseguir a todos los que pensaban diferente, y entonces varios investigadores de distintas ciencias vienen a México. Cuando vienen a México, dentro de ellos vienen varios juristas, como Gasset, como Ortega, y esos juristas normalmente son puestos en principales instituciones mexicanas. ¿Qué tenía España en aquel entonces que dominaba en España? El positivismo vitalismo. De entrada, nosotros ya más o menos manejábamos cierto grado de positivismo en el derecho, donde decíamos que la ley era la base de los derechos y que esa ley construía según, y tomábamos a Kelsen a través de la Constitución, los tratados internacionales, y viene la pirámide que ustedes ya debieron de ver en primero. Y cuando llegan ellos, pues se refuerza más, porque lo que ellos dicen es que los valores sociales se suben y se elevan a Constitución. Ahí ahorita, por ejemplo, al menos la teoría crítica del derecho ya no cree eso. Y podemos hacer un ejercicio rápidamente. Podemos hacer aquí, poner a pensar muchas leyes que la población no está de acuerdo y que sin embargo ahí están. Pero pues bueno, ahí contesten ese sondeo. Es que andan aquí, ¿verdad? Yo espero que sí. Si las leyes las forma la población, les pongo un ejemplo muy fácil. La mayoría de la población acepta, ya más o menos acepta, según estadísticas, que las personas del mismo sexo se casen, aunque ya es aceptado, pero no acepta que adopten. Y sin embargo, la interpretación jurídica, mediante un amparo, ya puede hacer que adopten. Entonces, si nos fuéramos por los valores sociales y lo que la mayoría vota, pues ahí tendríamos otros resultados, y en realidad no es así. No es así. La población no acepta.
Y ya nos podemos ir a ejemplos más lógicos. La mayoría de la población acepta que los impuestos aumenten, pues no, y así. Entonces, Norberto Bobbio nos dice esto. Ese es el fundamento principalmente naturalista. Y Manuel Atienza hace esta comunión. En este libro es en donde hace todo esto, todo este análisis se llama El sentido del derecho, y me parece que ahorita ya sacó uno en el 2010 donde reformula todo, pero sigue manteniendo estas bases. Y lo que dice aquí, principalmente, en este párrafo, no lo vamos a leer, pero en este párrafo lo que está diciendo es más o menos esa reformulación que él hace, donde los une, donde principalmente lo que nos va a decir Manuel Atienza es que debe de existir un justnaturalismo, sí, porque es una lógica ética del derecho, que tiene que tener ciertos principios, pero esos principios tienen que estar legislados e interpretados. Entonces, él los junta, lo que ahorita se conocería como neo-justnaturalismo, neo-justpositivismo, y los armoniza o intenta hacer una armonía entre ellos. Y ya, pues después Manuel Atienza se va a dedicar mucho a la argumentación jurídica y a decirnos que es necesario que esa argumentación jurídica tenga una ética de cómo resolver los problemas de la sociedad de la mejor forma. Luego tenemos, bueno, aquí un poco la historia del positivismo, nada más para mencionarlo. El fundamento es ese, la ley es lo que vale, pero en cuanto a la historia, nosotros tenemos que es una corriente de pensamiento jurídico cuya principal tesis es la separación conceptual de moral y derecho. Esta separación, pues ustedes la deben de recordar, espero que la recuerden en Introducción al Estudio del Derecho. Vieron un autor que se llama Hans Kelsen. Y este autor hizo el libro que se llama Teoría Pura del Derecho. Es un libro, pues, obligado, ¿no? Teoría Pura del Derecho. ¿Por qué? Porque, pues, es fundamento de gran parte de nuestro sistema jurídico. Y este libro, pues, lo que intenta es hacer esta separación, decir que la moral está separada del derecho y el derecho es racional y, pues, la moral es producto, pues, de la moral, o sea, de la gente, de esos valores morales. Eso dice más o menos en el libro, aunque hay algunos autores como Correas, que hizo un libro, El Otro Kelsen. En ese libro, El Otro Kelsen, pues más o menos dice que sí, Kelsen lo intentó, pero que al final de su libro, ahí en un párrafo, y sí es cierto, ustedes pueden leerlo directamente, como que afirma que no es posible, que sería muy padre que se hiciera, pero que no, que al final siempre interviene la interpretación y en esa interpretación se encuentra la moral. Entonces, que no es tan posible, nada más que sería muy padre que esto fuera posible. Sin embargo, este es el fundamento del derecho positivo y lo que supone un rechazo a una vinculación lógica y necesaria entre ambos. El positivismo jurídico fue atacado por los neocantianos, quienes lo acusaron ya no de abuso de lógica en su uso inapropiado, fuera del propósito de la lógica. Y el neocantianismo jurídico floreció en Alemania, y en Alemania es donde retoma, y aquí está, ¿no?, la teoría pura del derecho de Kelsen, donde dice que no, les contesta en parte a los neocantianos que que en el positivismo nos estamos alejando de la lógica, al contrario, que esa lógica lo que pasa es que se escribe y eso nos da más certeza. Y pues ya más o menos el positivismo es una ley fundamental, la ley sería la Constitución, y entonces nos otorga validez y nos da un derecho positivo válido. Yamila, tendríamos el derecho positivo válido porque se encuentra en la Constitución, parece ser que ya se está integrando. Y estas son sus funciones: otorgar validez a las normas y leyes y generar este derecho positivo válido. Su otra función es crear más leyes. ¿A través de qué? Volvemos, la lógica. La lógica va a ser en realidad el fundamento principal de todo esto, de la tradición liberal, el razonamiento lógico, ¿no? Luego vamos a tener que en la teoría pura del derecho postula esto. Y esto fue una actitud valorativa, estudia el derecho, positivismo metodológico y Hans Kelsen. Ve al derecho, lo separa de ideologías de moral, dice que el derecho no debe estar con la moral y debe considerarse normas de coacción
incumplimiento de la norma y sanción. Todo volvemos teniendo como centro la lógica, la razón, este único tipo de razonamiento, la mente. Luego tenemos las diferencias, porque va a aparecer un derecho positivo duro y un derecho positivo moderado. Aquí el dejar, venía aquí en este diagrama, pero yo no estoy tan seguro que el dejar, creo que están al revés. Pero el duro dice que la norma es fundante, crea validez y leyes y no interesa por el contenido de la norma, es cumplida por el temor a la sanción. Existe una separación entre ética y moral. El dejar dice que la norma es primaria de la obligación, la norma secundaria, y el sistema jurídico se soluciona ciertos problemas como vulnerabilidad humana, igualdad, proximidad y otras cosas. Y es cumplida porque se considera conveniente. Aquí no estoy yo tan seguro que fuera un positivismo moderado el dejar, porque incluso ahorita se le conoce como uno de los positivismos más duros. Y estos serían sus máximos exponentes. Yo de ellos he leído a Savigny. Savigny más o menos dice que el derecho se lee, se interpreta, y se dedica un poco más al derecho civil. Y Kelsen. El resto no los he leído directamente, pero estos son sus principales